Perfecto. Muy bien. Entonces decíamos que la radiosombra ventroalveolares es algo. Ustedes no me están viendo, ¿y verdad que no? No. No, doctor, no lo estamos viendo. No. Está puesta ahí una cosa de un ojito. Está bien. Bueno, entonces decíamos que las radiosombras ventroalveolares es un comportamiento que tienen. Ahí sí. Bueno, perfecto. Fíjense. Déjame Ahí ver. sí. Ahí sí me ven. Déjame ubicarme mejor. Bien. Ojalá yo conseguir un foquito por ahí. Bueno, pero no importa. Lo importante es que ustedes sepan que cuando hablamos de radiosombras ventroalveolares, nos estamos refiriendo a algo así como dos personas más. Oye, espérate, siempre están entrando un poquito tarde. Bueno, nos estamos refiriendo al comportamiento que va a tener los rayos X, que serían igual que si fuera un foco. Es decir, que vamos a ir mirando cada uno de los principios que se refiere a las radiosombras ventroalveolares para que ustedes puedan entender por qué una radiografía sale elongada o por qué una radiografía sale escorzada. Eso es importante, entender ese asunto. ¿Por qué? Lo primero que vamos a ver es el ángulo de proyección, después rayo central, el plano guía. Miren el ángulo de proyección. Si ustedes ven esa tijera, si ustedes van acercando cada vez más la tijera al diente, ¿qué va a pasar? Alguien me puede decir, cuando la van acercando cada vez más, ¿se va a ver más chiquita o se va a ver más grande? Creo que es más grande. Exactamente. Así mismo ocurre. Yo porque no tengo un foquito aquí ahora mismo, pero sí, déjame ver, si este aparato me permitiera hacer algo así, como yo tener un foco aquí a mano. Bueno, ahorita cuando yo consiga o si le da la gana a este artefacto de hacerlo. Bueno, lo importante es que ustedes entiendan que la medida que el equipo de rayos X se va acercando cada vez más a. Déjame ver, no me está dejando. Bueno, en la medida que el equipo de rayos X se va acercando cada vez más al diente, se va a proyectar mucho más grande la imagen. Eso es el ángulo de proyección. Vamos a ver ahora el rayo central. Este es otro principio, que el rayo central debe salir del medio del cono guía. O sea, eso es lógico. El mismo nombre lo dice, rayo central debe salir de la parte media del cono y debe venir perpendicular al objeto a radiografiar y a la placa radiográfica. Eso, ustedes saben que en la boca, sobre todo el maxilar superior, tiene el paladar, que los dientes no quedan completamente, es decir, la placa no quedaría completamente paralela al eje mayor del diente. Eso lo veremos ahorita con más detalle, porque el paladar es abombado. Quizás abajo, en la zona de los molares, sí se puede poner completamente paralela al diente, pero arriba no. Arriba hay una serie de principios que es necesario conocer, lo que lo vamos a ir viendo en el camino. Pero bueno. Principios radioópticos. Esto es importante que ustedes se lo aprendan y traten de entenderlo. Dice aquí, el tamaño del foco debe ser mínimo. La distancia foco-objeto debe ser máxima. Todo eso lo vamos a ir mirando ahorita en detalle, cada uno de esos principios. La distancia foco-objeto debe ser máxima. La distancia objeto-película, es decir, el diente y la película debe ser lo más cerca posible. Los rayos deben pasar por el centro del plano guía e incidir normalmente al plano de la película. El plano guía del objeto y de la película deben permanecer paralelos. Yo se lo estoy explicando así ahora, pero ahorita lo veremos cada uno en más detalle con imágenes. La película debe permanecer lo más plana posible. Eso es importante también, aunque muchas veces no se consigue tanto que la película permanezca plana, pero bueno, hay que tratar de hacerlo, tratar de lograrlo. Miren, el tamaño del foco debe ser mínimo. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en este dibujo, miren, como aquí, ustedes están viendo que el tamaño del foco, donde está la flechita, es totalmente pequeñito. Eso quiere decir que los márgenes de la película, los márgenes de la imagen que va a proyectarse en la película, esta es la película radiográfica donde yo estoy caminando. Ustedes están viendo la flechita, ¿verdad? ¿La ven? Sí. Eso es la película radiográfica, se supone. Y esto es el foco donde sale la radiación.
se dice que debe ser lo mínimo posible. Por eso tiene el diafragma o colimador para tratar de concentrarlo. Para tratar de concentrarlo, que el tamaño del foco sea lo mínimo posible. Porque ¿qué va a hacer si el tamaño del foco no es mínimo? Mire como este, por ejemplo, va a dar Una dispersión de los rayos. Exactamente, va a dar muy bien, va a dar que en los bordes se vea la imagen difusa. Mírenlo aquí cómo se ve. No va a permitir que una imagen sea clara. Aquí sí, porque si el tamaño del foco es mínimo, está bien concentrado, va a dar márgenes definidos. Pero si es así, si el tamaño del foco no es bien pequeño, entonces nos va a dar una imagen distorsionada, que eso no debe ser lo que uno persiga. Eso es el tamaño del foco, debe ser mínimo. Bien. Vamos a ver esta otra. ¿Qué dice aquí? La distancia foco-objeto, cuando dice foco se refiere a esto, y objeto debe ser máxima. Lo máximo permisible, porque no es que tampoco vamos a tomar la radiografía desde el cuarto de al lado, pero lo máximo permisible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes recuerdan el principio número 1? ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo decía el principio número 1 que vimos? Que el tamaño del foco debe ser máximo o mínimo. Vamos a darle para atrás otra vez para recordar. El tamaño del foco debe ser mínimo, doctor. Exactamente, míralo ahí, mira cómo se le di para atrás. Lo mínimo posible Claro. para que sí las radiaciones queden concentradas, míralo aquí. Claro. Exactamente, muy bien. Entonces, míralo aquí. El tamaño del foco debe ser mínimo para que salga una imagen bien definida, con márgenes definidos. Perfecto. Claro. Entonces, esta otra, la distancia foco-objeto. El foco viene siendo esto. Sí. Ustedes, Esa sí debe ser máxima. Esa debe ser lo máximo permisible. Ajá, máximo. Lo máximo permisible, porque no pierdas. Recuerden por qué era ese principio. Porque era lo que enseñamos con la gráfica con la tijera, que en la medida que se acercaba más, se iba aumentando el tamaño de la imagen. O sea, por eso que dice que debe ser máxima. Lo máximo permisible, por supuesto. Ah, caramba, todo no reverse aquí. Bien. Esta otra también. La distancia objeto-película debe ser mínima. ¿A qué se refiere eso? O sea, que el diente debe estar lo más cerca posible de la película radiográfica. Debe ser mínima. Eso va a evitar distorsión, otras cosas que veremos. Aquí esta no es lo ideal. Lo ideal es que esté lo más cerca posible. Afortunadamente, por ejemplo, en la radiografía dentro alveolar, en la radiografía de los dientes, vamos a decir que la distancia objeto y película siempre está cerca, pero por ejemplo en una radiografía de tórax puede ser que las costillas de atrás, la costilla de la espalda, no, la costilla, la parte que está hacia atrás, hacia la espalda, puede ser que no estén lo más cerca posible. Por ejemplo, el muslo, por la misma masa muscular, en el muslo la radiografía no está tan cerca. En la mano sí, porque la mano tiene poco tejido, pero hay estructuras donde la distancia objeto-película no es lo mínimo posible, sino a veces un poquito más de lo que uno desearía. Esta otra, los rayos pasarán por el centro del plano guía y perpendicular a la película. Déjame ver. Dice ahí, fíjense por ejemplo, deben pasar por el centro del plano guía y perpendicular a la película, como ustedes están viendo, ¿verdad? Mírenlo ahí. Por aquí viene el rayo central, perpendicular por el centro y perpendicular a la película. Eso, ustedes saben que en los maxilares eso no se puede realizar porque los dientes están en una dirección y la película se va a colocar en otra. Cuando ustedes colocan una película, viene en otra dirección. Entonces, eso tendremos que aprender una técnica que la iremos viendo, la técnica de la bisectriz. Esa es una técnica muy útil para radiografías. El plano guía del objeto y de la película deben ser paralelos. ¿A qué se refiere esto? Que lo ideal sería que este eje del diente del objeto y la película deben permanecer paralelos. Muchas veces hay que manejarse con una dirección que no queda completamente paralelo. El plano guía del objeto y el de la película a veces no permanece paralelo. Eso lo veremos más adelante cuando expliquemos lo que es la regla de la bisectriz.
Esta es la regla de la bisectriz. Como ustedes ven, ¿qué es la bisectriz? ¿Alguien me puede decir lo que es en geometría? ¿Qué es Yo, una? doctor, Dime. eso es una línea que corta un ángulo en dos partes iguales. Exactamente, eso mismito. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Tenemos aquí, este es el plano guía de este diente, ¿verdad? Y este es el plano guía de la película. Lo están viendo aquí. Entonces, la bisectriz, ¿cuál sería? Esta línea, ¿verdad? La ven aquí que le estoy caminando con la flechita. Exactamente. Ustedes la ven aquí. Tienen el diente, tienen la película. Entonces, imaginariamente, claro, en radiografía, en radiología dental, hay que poner un poco en juego la imaginación, porque las cosas no están escritas así tan. O sea, lo que se hace es que se busca el diente, la película y se busca la bisectriz. Esto que ustedes están viendo que yo estoy poniendo así. Eso. Esto es buscar la bisectriz, entonces se dirige el rayo perpendicular a esto. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces el rayo debe venir así como se ve aquí en la gráfica. Muy bien. Y el rayo debe de ir El rayo debe venir a la bisectriz. el rayo debe venir así, perpendicular a la bisectriz. A la bisectriz. Exactamente. Usted ve la bisectriz de Z, entonces el rayo debe venir así. No así, ni así, sino como está aquí, perpendicular a la bisectriz entre el diente, entre el eje del diente y el eje de la placa. Esa es la técnica con la cual uno va a tener que trabajar constantemente en radiografías periapicales, porque hay una serie de angulaciones promedio, pero que en la práctica, dependiendo, la mayoría de los sillones ya no se ponen en ángulo recto. El respaldo casi siempre están en 45 grados, entonces uno tiene que aprender a jugar, aprender a manejarse con esos parámetros, de buscar siempre la bisectriz entre diente y placa, que no se le olvide eso. Eso es fundamental. Bisectriz entre el eje del diente y el eje de la placa. Y ustedes tiran el rayo central y por ahí le van a salir la radiografía bien. Prácticamente no hay posibilidad de error. Si ustedes recuerden eso, diente, placa y bisectriz. Entonces el eje, viene aquí la placa, perpendicular a la bisectriz entre diente y placa. Muy bien. Esta otra, a veces no es tan fácil. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Película debe permanecer lo más plana posible. Exactamente. Muchas veces, por ejemplo, cuando se va a tomar una radiografía de los molares, de los terceros molares, tanto superiores como inferiores, a veces hay gente que le da náusea, hay gente que le clava, es decir, a veces no es tan fácil colocar una radiografía en esa zona, porque a muchas personas les molesta, le clava la punta, entonces a veces necesariamente hay que doblarla un poco, pero hay que tratar de ser lo más conservador, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Que si la Una película... distorsión en la imagen. Exactamente, te va a dar una imagen más grande o más chiquita, distorsionada. Muy bien, perfecto. Me gusta que ustedes vayan entendiendo eso. Bien, estoy muy contento con ustedes, de verdad que sí. Me siento feliz con este grupo. Miren ahí. Miren qué pasa ahí. Miren cómo esa película, si se torció, cuando se enderece, va a salir más larga que el obelisco. Ese diente va a salir súper largo. Porque ustedes ven, cuando la película se tuerce aquí, cuando eso se endereza, ya ustedes saben lo que va a pasar. Va a salir un sub, déjame darle hacia atrás para que vean, mírenlo ahí. Cuando se le da, cuando se endereza, esa película va a salir un diente súper largo. Eso en términos de radiología se dice elongado. Cuando sale más largo de lo normal, elongado, y cuando sale más corto se dice escorzado. Esos son términos que se utilizan del dibujo lineal, elongado o escorzado. Elongado quiere decir que sale más largo de lo que es la imagen real, y escorzado quiere decir que sale más corto de lo que es la imagen real. Bueno, esta es una técnica que resulta, déjame ver si se puede ver. Ok. Déjame ponerlo por aquí, porque no moleste. Ok. Moví la pantalla. Miren, eso que ustedes ven aquí, esto es el rayo, como sale. Entonces, la técnica fue una técnica que se le inventó a alguien muy inteligentemente, muy hábilmente, sobre todo para los molares superiores, donde si la película debía venir así, ¿verdad? En esta dirección. Pero ¿qué va a pasar? Que hay que cambiar alguna. Cuando, para poder visualizar los ápices de la raíz, déjame dar hacia atrás que se fue. Miren aquí. Para poder visualizar los ápices de la raíz, alguien muy hábilmente se inventó. Espérense, que están entrando todavía. Se inventó colocar un rollo de algodón aquí en el paladar.
ahí donde yo estoy moviendo la flechita. Entonces, como ustedes ven, la película radiográfica y el molar permanecen en paralelo. Quiere decir que así se va a poder visualizar los ápices de los molares, que en endodoncia resulta muy útil visualizarlo, porque si no, ¿qué hueso se sobrepondría ahí en caso de que no fuera posible usar esa técnica? ¿Qué hueso ustedes piensan que se va a superponer en los ápices de los molares? ¿Qué hueso está por ahí en la cara? Piensen. El cigomático. Exactamente, el cigomato malar, el malar, muy bien, perfectamente. El malar se va a superponer. Entonces, con esa técnica de colocar el rollo de algodón ahí, ustedes pueden dirigir el rayo completamente perpendicular y no se le va a superponer. Déjame ver, yo creo que ahí adelante yo tengo otra diapositiva donde se ve eso mejor, con más detalle. Sí, yo la veo hacia adelante. Bueno, entonces, si recuerdan, traten de aprenderse los principios radioópticos para que puedan entender cómo se obtienen buenas imágenes. Como ustedes ven, con el principio número 1, dijimos que era... ¿Cuál es el principio número 1? El tamaño del foco. El tamaño del foco debe ser mínimo. Exactamente, o sea que con eso se consigue una disminución de la penumbra en los ápices, o sea que se consigue una buena definición en los ápices con el tamaño del foco mínimo. Isometría, ¿a qué se refiere eso? A que tengan ¿qué quiere decir isometría? Isometría. ISO, ¿a qué se refiere ISO? ¿Qué quiere decir ISO? Igual, y metría. Medidas iguales, medidas iguales. O sea que, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere ese principio? Que la imagen que uno obtenga debe ser igual a lo normal. ¿Tú me entiendes? Que no sea ni elongada y no sea esforzada, que no sea ni más grande ni sea está distorsionada. Exactamente, muy bien, exactamente. O sea, debe ser isométrica. Ahora vamos a ver otra cosa también. Isomórfica, ¿qué quiere decir eso? Tiene que tener formas iguales. Exactamente, porque fíjense, por ejemplo, dos personas pueden medir, una puede medir 5 pies y 3 pulgadas. Pueden tener la misma medida, pero no la misma forma. Miren esa mano, por ejemplo. Ustedes están viendo, tienen el mismo tamaño, pero esta mano es mucho más flaca y esta mano es mucho más gruesa. O sea, son isométricas, pero no son isomórficas. Ustedes entienden lo que quiero decir. O sea, pueden salir del mismo tamaño, pero no de la misma forma. Recuerden que si la placa se torcía, se curvaba, podía salir quizá del mismo tamaño, pero va a salir gordita, abombada. Entonces, debe ser la imagen que uno pretenda obtener, debe ser isométrica, que mida lo mismo, e isomórfica, que tenga la misma forma. ¿Entendieron ese principio? Exacto. Sí. Isométrica e isomórfica. Eso debe ser el objetivo a perseguir. Dirección bisectal. ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? Que el rayo la dirección del rayo hacia la bisectriz, perpendicular. Exactamente. Dirección del rayo debe ser perpendicular a la bisectriz entre el diente y la placa. Recuerden eso. Todo eso, eso es imaginario. Nada de eso uno tiene un compás para medirlo, pero al ojo por mil uno va desarrollando esas habilidades. Bien, ay, concho, ya nada más nos quedan 10 minutos, pero ya ustedes saben que cuando se salga, volvemos otra vez y conectamos. En eso no hay problema, porque estamos en buen tiempo. Sí, ya prácticamente estamos llegando a los 40. Bueno, entonces con eso ya ustedes ven, con el resumen de los principios radioópticos, ya ustedes saben qué se consigue. Nitidez, tamaños similares, isometría, isomorfismo, y eso se busca con la dirección bisectal. Ah, bueno, tratar de mantener la película lo más plana posible para evitar distorsiones. Bien, déjame ver. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Cuando se habla de tono o densidad radiográfica, ¿a qué se refiere eso? Al grado de ennegrecimiento o de claridad que va a tener la placa. Eso es lo que eso lo vamos a nosotros a comentar después en términos de radiolúcido o radiopaco. Ahí es que se va a utilizar ese principio. O esto es más radiolúcido o esto es radiopaco. Radiolúcido es lo que deja pasar el radiopaco, lo que no deja pasar los rayos. Eso lo veremos más adelante.
Clasificación radiográfica. ¿Cuáles son cuerpos que dejan pasar las radiaciones? El aire, el acrílico, radiolúcido, la encía y la saliva. Fíjate que el concepto radiotransparente es prácticamente que deja pasar sin ningún impedimento. El radiolúcido se refiere a encía y saliva, y radiopaco, claro, y no están mencionados todos los tejidos, pero lo más importante, el esmalte es el tejido más radiopaco que existe en el organismo. Ningún otro tejido, ningún hueso ni nada tiene la misma radioopacidad del esmalte, porque es el tejido que tiene mayor proporción de calcio, el esmalte. Muy bien. Mírenlo aquí, tono y densidad. Las imágenes radiográficas son el resultado de la distribución de la partícula de plata, y eso va a decir eso va a decir si el cuerpo es radiolúcido o si el cuerpo es radiopaco. Ustedes ven, por ejemplo, abajo dice el cuerpo radiopaco, el cuerpo absorbe la totalidad, el tono es claro, se va a ver claro. Es decir, recordar una cosa importante, que la radiografía es como un negativo. Lo que se ve blanco es porque no pudo pasar, y lo que se ve negro es porque los rayos pudieron pasar. ¿Ustedes me entienden? Es un negativo. Bueno, ya ustedes no conocen negativo, pues ya prácticamente, yo creo que ustedes no han llegado a ver películas en rollo de fotografía, ¿verdad que no? Ustedes son demasiado jóvenes. Anteriormente se hacía lo que se llamaba un negativo, que era un rollo que se revelaba y después se copiaba en la foto. Ya con la fotografía digital, ya eso es historia patria. Bien. Sí, doctor, Factores. nosotros vimos esto. ¿Cómo? Nosotros vimos esto. Ustedes llegaron a ver rollo de película, ¿verdad que sí? Sí, bueno, está bien. Dice aquí, entonces, ¿cuáles son esos? Hay tres factores materiales, que determinan que un cuerpo sea radiolúcido, radiopaco, radiotransparente o radiopaco. Uno de ellos es el número atómico. Ustedes saben, ustedes oyeron hablar de dice que Jeroni dice que la sacó que entre, pero no fui yo, fue el sistema. Entra otra vez a ver que yo le doy. Me salió que Jeroni la sacó el sistema. Bueno, hay tres factores materiales que son número atómico, densidad y el espesor. Ustedes saben, oyeron hablar de la tabla periódica de los elementos, la tabla periódica de Mendeleev, ¿o no? ¿No le dieron eso? Claro que sí, doctor. Nosotros hemos escuchado la tabla periódica. Ok. ¿Quién ocupa el lugar número 1? El hidrógeno. Exactamente, muy bien. Entonces ustedes ven, y el oxígeno creo que ocupa el lugar, ¿qué número? Creo que el Creo que 3. el número 2. Sí, del 2 al 3, por ahí. Creo que era como el 6, pero no importa, no vamos a entrar en discusión por eso. Yo creo que era el 6 o el 2 o el 3, pero lo importante, fíjense, ¿a qué se refiere eso? Mire, cuando ustedes hablan, por ejemplo, del número atómico, ¿qué constituye el agua? ¿O quién está constituida el agua? Hidrógeno y oxígeno. Exactamente, que son una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno. Exactamente, que ocupan un lugar muy bajo en la tabla periódica de los elementos. Pero entonces, si vamos subiendo, el calcio ya está muy por encima. Yo creo que el calcio es el 14, no recuerdo bien. O sea, en la medida que va subiendo, fíjense eso, en la medida que va subiendo, y los metales están todavía mucho más altos en la tabla periódica de los elementos. Me voy a tener que poner a repasar eso, porque se me ha olvidado el orden. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que mientras más bajito es el lugar que ocupa en la tabla periódica de los elementos, como el oxígeno y el hidrógeno, el cuerpo va a ser lo que sea, va a ser más radiotransparente, va a poder atravesar. En la medida que va subiendo los metales, el calcio va subiendo más y los metales van elevándose más. Entonces, eso va a ser uno de los factores. Es el número atómico. La densidad. ¿Qué es la densidad? ¿Qué es eso? La densidad no es como la cantidad de masa. Es la cantidad de elementos que constituyen una masa. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner un caso. Si en un salón de clases pequeño habemos 5 personas, es una cosa, pero si habemos 20 personas, va a ser mucho más densa la población, ¿verdad? Si habemos 30 personas, va a ser mucho más. Entonces, la cantidad de elementos contenidos por unidad de superficie, aún siendo, por ejemplo, el mismo elemento, vamos a decir, el ion calcio, para hablar con propiedad. ¿Quién tiene más calcio, la dentina o el esmalte?
El esmalte. Exactamente. El esmalte. Exactamente. ¿Y quién tiene más calcio? ¿El esmalte o el hueso? El esmalte. Exactamente, porque tiene mayor cantidad. Eliana Molina está entre los. Ok. 2 personas están. Exactamente. Ustedes entendieron el principio de eso. Entonces, ¿a eso qué se refiere cuando dice número de la densidad? Se refiere a la cantidad de elementos por una unidad de superficie. Entonces, mientras más elementos hay de calcio, por ejemplo, específicamente, que es el ion que a nosotros más nos interesa, el ion calcio, porque es el que va a determinar si una cosa es más radiopaca, si la dentina es más radiopaca, o si el cemento es más radiopaco, o si el esmalte es más radiopaco, o el hueso es más radiopaco. ¿Cuál es más radiopaco? ¿El maxilar superior o el maxilar inferior? El maxilar inferior. Exactamente, muy bien. Oye, ustedes están duros, de verdad que sí. Bien. Y el otro es el espesor, o sea, el grosor. Vamos a ver si nos da tiempo para que lo veamos los tres. Miren aquí, por ejemplo. Ya quedan 2 minutos. Ya ustedes saben, cuando se caiga, no se vayan, que yo vuelvo otra vez y conecto. Miren aquí. El número 1 prácticamente, ahí no hay nada. Ahí los rayos pasan. En el número 2 tenemos solamente una superficie. En el número 3 tiene que atravesar dos superficies. En el número 4 tiene mayor espesor. Aquí, fíjese, aquí prácticamente no hay espesor que atravesar. Aquí atravesar un solo espesor. Aquí tiene que atravesar este espesor y este otro. Y aquí abajo tiene que atravesar un mayor espesor todavía en el número 4. Exacto. Eso es lo que ustedes entienden. Miren aquí, por ejemplo, miren, esto es radiolúcido. Épale, se me fue. Radiolúcido, un poquito más radio opaco y otro mucho más radio opaco. Esto vendría siendo casi el equivalente a lo que es el esmalte. Bien. Déjenme ver. Bueno, ya ustedes entendieron. Entonces hay 3 factores que determinan. Yo creo que ya casi estamos fuera. Doctor, Dime. déjeme decir algo. Uno a veces se confunde con eso de radiolúcido y radiopaco, porque debería de ser viceversa. Sí, porque lo que pasa es que es negativo. O sea, recuerde que la radiografía se ve todo en sentido negativo. Lo que se ve blanco es porque es radio bajo, porque Sí. no puede pasar. Y lo que se ve negro es porque pasó y sensibilizó las sales de plata. Eso es negativo. Por eso yo y digo yo que debería de ser lo contrario, porque lo que se ve blanco debería decirse radiolúcido, porque se ve más claro. Sí, pero recuerden, vuelvo y le digo, recuerden que es un negativo. Eso se refiere a que dejó pasar o no dejó pasar. Lo que se ve blanco. Ya. ¿Ustedes entienden? Sí. Lo que se ve blanco es porque no pudo pasar. Sí. Y porque si se barren todas las salas de plata, y lo que se ve negro es porque sí pudo pasar. Exacto. Eso es. Entonces, vamos a ver técnicas radiográficas. Si nos saca el sistema, volvemos otra vez. Vamos a ver. Aquí tenemos las técnicas que más se usan: la periapical, la coronal o interproximal o aleta de mordida, lo oclusal. Mírenlo aquí. Yo creo que ya estamos casi fuera. La radiografía panorámica, eso lo veremos en detalle ahora, pero ya ustedes saben que si nos saca, vamos para allá. Volvemos otra vez. Recuérdense que yo lo grabo, que se me puede tomar un tiempecito, porque yo grabo cada una de las secciones para poderla subir, ¿me entienden? O sea, que no se desesperen, que puede ser que